Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y vamos de visita en visita en visita. Sí, la primera visita, bueno, de la que habría que comentar es la presencia del presidente de la República ayer en Baní. Estuvo pasando, constatando cómo avanza uno de sus proyectos con los productores de mango, sobre todo Baní Lejos, a los cuales o con los cuales él se había comprometido a construirle una nave para empacar allí los mangos, los ajíes, etcétera, que van hacia el mercado nacional y el mercado internacional también. El presidente había ordenado en una visita anterior la construcción de esa nave, en la cual habría un centro de empacado de los productos que esta gente trabaja. Y bueno, fue ayer a comprobar cuánto ha avanzado aquello, cómo está y desde luego a qué nivel está de su inauguración, porque estamos hablando también de una planta de envase a temperatura, ¿no? Termoenvase, termoplanta, no sé cuánto, cuál es el hecho es que es un proceso mediante el cual pues los mangos pueden durar más tiempo después de pasar por este proceso. En eso anduvo el presidente reunido ayer con los productores de ají, de mango, de aguacate, etcétera, de Baní, cumpliendo sus compromisos, porque las visitas sorpresas también son para cumplir compromisos, para ver, no es solo para emprender nuevos negocios, nuevas empresas, sino también para ver cómo andan las que ya han arrancado, las que ya fueron antes objeto de atención de la Presidencia de la República. De regreso de ahí, el presidente estuvo en la ciudad sanitaria, doctor Luis Eduardo Aybar, también echándole un ojo a ver cómo es que va aquello, porque se supone que en este año estará el presidente haciendo entrega del complejo sanitario más grande de la República Dominicana y probablemente del área del Caribe y de Centroamérica. Estamos hablando de una ciudad sanitaria que reúne un conjunto de edificaciones, 11, 12 edificaciones, en las cuales, y ustedes pueden ver ahí, lástima que los que están en la radio no lo pueden hacer, pero los que están en la televisión sí pueden ver la magnitud de los edificios que entregará el presidente en esta administración. Probablemente ya en este año, a fin de año, esté lista la ciudad sanitaria doctor Luis Eduardo Aybar. Todo un conjunto de edificios especializados, para medicina especializada, medicina como le llaman del segundo, del tercer nivel, es decir, el que está más allá de las unidades de atención primaria. Estamos hablando de un solo edificio dedicado a las especialidades que tienen que ver con la sangre. Aquí no había eso. Aquí teníamos un banco de sangre en cada lugar, más o menos. La Cruz Roja manejaba aquello y esto, pero no un edificio, una edificación preparada para todo lo que tiene que ver con los análisis de sangre, con todo lo que significa y todo lo que se hace con la sangre y sus derivados, porque de la sangre se sacan
que las plaquetas, que los glóbulos, que esto, que lo otro. O sea, hay una cantidad de elementos que constituyen la sangre que se trabajan de manera independiente. O sea, la sangre es una sopa o un sancocho que tiene de todo ahí, y por ahí va de todo. Y entonces nosotros nos disponíamos de una estructura semejante a ese edificio, toda una edificación dedicado a todo lo que tiene que ver con la sangre solamente. Y así otros tantos edificios que están ahí dedicados cada uno a la especialidad correspondiente. Estamos hablando de 10 a 12 edificaciones, ustedes pueden verlo ahí, es toda una ciudad, un hospital quirúrgico, un hospital, en fin, un edificio dedicado a una o a más de una especialidades. De modo que esa fue la segunda visita de ayer, y la tercera es una visita que nos hacen hoy a nosotros, una delegación china que está aquí, es una delegación grandísima, por cierto, dicho sea de paso, que está supuesta o que ya llegó al país, tengo entendido, ayer, una importante delegación del gobierno chino, más de 30 funcionarios, 30 y tantos funcionarios, que tendrán pues reuniones con el gobierno, y tendrán reuniones probablemente con otros sectores de la vida dominicana, porque la República Dominicana pues abrió sus relaciones comerciales, etcétera, y diplomáticas con el pueblo chino el año pasado, todos lo recordamos, y de esas relaciones pues hay que esperar mucha inversión. De hecho, en la República Dominicana hay una inversión importante de la República Popular China. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, toda una planta de procesamiento de aluminio que se había abierto en el país ya meses antes de que se abrieran las relaciones con China. Y tenemos aquí que se acaba de inaugurar también una fábrica de zapatos, una de las más grandes productoras de zapatos del mundo, de China, que acaba de establecerse aquí para producir un tipo de calzado especial que va al mercado extranjero, al mercado internacional. Y bueno, eso es parte de lo último que se ha instalado en la República Dominicana del capitalismo chino, porque además los chinos ya no son comunistas, eso hay que olvidarse de eso. Hace rato que Deng Xiaoping dijo, no, esto no es lo que va aquí, ¿verdad, Guillermo? Sí y no. Sí. Pero así fue, Deng Xiaoping fue de los que suscribió la teoría o la tesis de que el desarrollo tiene que ser capitalista. Y a eso se dedicó nada más y nada menos, que recibió allá a Milton Friedman de la Escuela de Chicago en más de una ocasión, y oyó los consejos de Milton Friedman, y esa gente dijeron, no, esto hay que desarrollarlo por aquí. Y ahí está la República Popular China. Dicho sea de paso, acaba de firmar, ayer mismo, antier, firmó con Italia, óiganlo bien, con Italia, con el primer ministro italiano, que Italia se convierte en parte del proyecto del nuevo Camino de la Seda. La ruta de la seda. La nueva ruta de la seda, el One Belt, One Road, un solo camino, una sola ruta. Así que ya usted sabe, Italia, nada más y nada menos, acaba de integrarse a ese proyecto de la República Popular China. Ahí está el primer ministro italiano con este alto representante del gobierno chino. Estuvieron en este pasado fin de semana precisamente en esos menesteres. Italia se engancha en el tren del One Belt, One Road, el proyecto chino llamado a convertir
al mundo entero prácticamente en un solo mercado, en un mercado verdaderamente global. Ahora sí que sería un mercado global en regla, porque en parte se ha estado conteniendo y alguien estaba diciendo hoy, hablaba de la presencia del presidente de la República, y esa es la otra visita de la cual habría que hablar, la visita del presidente Danilo Medina, invitado por el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Precisamente si uno oye las palabras del presidente Danilo Medina a su llegada a la República Dominicana, detalló cuál fue la agenda. ¿Cuál fue la agenda que allí se conversó? Allí se conversó. Además hubo muchas promesas de parte del presidente de los Estados Unidos, según dice el presidente Danilo Medina, ojalá que se materialicen, y uno tiene que explicarse esta invitación y esta presencia de estos presidentes y jefes de gobierno en reunión con el presidente Donald Trump en el estado de la Florida. Hay que entenderlo. Estados Unidos no puede quedarse atrás en este nuevo arreglo de los mercados en el mundo y está seriamente preocupado por la presencia de China. China, que estaba en Uruguay, esta delegación que llega aquí hoy, o que llegó ya a la República Dominicana, estaba en Uruguay y viene directo de Uruguay para acá, un viajecito largo, dicho sea de paso. Viene directo de Uruguay para acá y usted tiene que entender que la República Dominicana, por lo tanto, es un punto importantísimo en la geopolítica y en la geografía, sobre todo en la geografía, sí, caribeña. Caribeña, centroamericana y como usted quiera, porque estamos colocados en un espacio, dígase, indudablemente privilegiado. Nosotros estamos en el centro de todas las Antillas. Nosotros estamos en medio, ahí, en un espacio ideal casi, porque es un espacio que tiene además muy buenos puertos, precisamente por la ubicación que tiene muy buenos puertos. Para estos barcos enormes que son los que están surcando los mares del mundo hoy. Son unos barcos gigantescos que reclaman buen calado y ese calado está ahí en Montecristi, dicho sea de paso. Ese buen calado que es natural además, ahí es muy poco lo que habría que hacer, está ahí en Montecristi. Lo está desde hace 300 años, porque en los años 700, yo lo he repetido muchas veces aquí, cuando Francia, Inglaterra y todos querían quitarle un pedazo de todo esto a España, andaban en guerra por aquí, por eso Juan Bosch le llama al Caribe la frontera imperial. La frontera imperial le llama Juan Bosch al Caribe porque aquí convergían todos. Por aquí convergían todos. Inglaterra, Francia, España y después Estados Unidos, Holanda, Bélgica. Por aquí estuvieron todos caminando. Todos estuvieron por aquí buscando un pedazo para quitárselo a España. Y se lo quitaron. Y se lo quitaron. No es que se lo iban a quitar, no señor. Se lo quitaron. Por eso usted ve que en el Caribe hay esta gama de idiomas que hablamos nosotros. Unos la francofonía, otros la anglofonía y nosotros que hablamos nuestra español. Y hay otros varios dialectos, mezclas de una cosa y de la otra. Es como el papiamento que mezcla un poco de esto y un poco de español y un poco del holandés y un poco de... o sea que usted entiende ahora el porqué de esa variopinta, de esa gama de idiomas que hablamos los pueblos caribeños. Es que los imperios anduvieron por aquí y en esa época, cuando estaban matándose por todos los otros sitios, llegaban a Montecristi a negociar.
Ahí se declaró eso territorio de negocio, no de guerra, sino territorio de negocio, y ahí llegó a haber puerto libre, se le llamó, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII por ahí, se le llamó a eso puerto libre, convinieron las potencias en que ese era un puerto libre, de manera que si por ahí comienza las inversiones y el desarrollo de esta nueva etapa del capitalismo en esta región, pues no nos llamemos a sorpresa, puesto que eso ya no sería más que la reedición de algo que ocurrió antes ya. Así que andábamos de visita por todos los lados ayer y antier. Sí, como usted señala, el Montecristi siempre tuvo una gran importancia estratégica como un puerto natural, y a propósito precisamente de ser hoy 25 de marzo, un 25 de marzo del año 1895, se firmó allá en Montecristi lo que fue el Manifiesto de Montecristi, un manifiesto en el cual José Julián Martín, el apóstol de la independencia cubana, y el generalísimo Máximo Gómez sientan las bases de lo que iba a ser la independencia cubana. Es interesante ese documento porque José Martí destaca que no es una guerra contra el español por ser español, sino contra el sistema colonial español. Y de hecho se destaca ahí que los españoles que se unan a la libertad y a la causa van a ser respetados en su vida y sus bienes, porque la lucha era contra el sistema colonial imperante, no era contra una nacionalidad. Es interesante este documento, primero, por eso que usted señalaba del antillanismo, y segundo, porque ese antiimperialismo que se ve en ese documento es producto de eso que usted hablaba, de la conformación histórica, sociopolítica del Caribe, en un escenario donde los diferentes imperios se comenzaron a disputar los territorios, y por eso, como señala el profesor Bosch, como señalan inclusive Germán Arciniegas también, al hablar sobre el Caribe, hay una conformación tan heterogénea de naciones y de un sincretismo también que se da entre el accionar de esos imperios y las poblaciones que fueron traídas tanto de África como las poblaciones aborígenes que lamentablemente, por lo menos en el Caribe antillano, fueron exterminadas. En el caso de Venezuela y Colombia quedan pequeñas reservas relativamente, pero en el caso de las Antillas fueron exterminados. Bueno, nosotros queremos también sumarnos a el dolor que tiene el destacado penalista César Liriano Lara y lamentar la muerte de doña Milagros Lara en el día de ayer. Le queremos desear paz a sus restos. Miren, señores, nosotros tenemos muchas informaciones. He visto a la prensa comentar la visita del presidente a Estados Unidos, y a veces uno no sabe, cuando hay tanto pesimismo por un lado, y uno se pone a tratar de darle trayectoria o a seguir la trayectoria de los comentarios que hacen algunas personas que están en los medios de comunicación, y que tenemos la responsabilidad de comunicar las informaciones para que la gente tome decisiones. Y yo a veces me quedo pensando en palos si boga y palos si no boga. Aquí hay personas que querían que el presidente de la República no fuese a la visita, porque parece que ellos tienen dentro de sí la decisión y el poder de decisión de trazar la política exterior, cuando eso es una atribución del presidente de la República. Pero veo ahora que hay gente que también le molestó que el presidente fuese a esa reunión y hiciera anuncios positivos que impactarán económicamente a República Dominicana. Y parece que se olvida la importancia estratégica que tiene Estados Unidos como socio comercial de República Dominicana, como un lugar donde hay millones de dominicanos, no miles, millones, porque en Estados Unidos, solamente en la ciudad de Nueva York, hay más de 1 millón de dominicanos, y el peso que tiene en la economía dominicana, las remesas que mandan los dominicanos que están en el exterior. Entonces, esos lazos de República Dominicana y Estados Unidos
primero como pueblo están ahí, como dije, nuestra mayor cantidad de migrantes están en Estados Unidos. Segundo, tiene un peso sumamente importante en la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos que de remesa solamente en el año 2018 se recibieron 6.500 millones de dólares. 6.500 millones de dólares. De igual manera, es evidente que el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana y su desempeño en los últimos 6 años, y sobre todo podemos hablar del año pasado, que con orgullo, no me canso de repetirlo, fuimos dentro de nuestra región la economía que más creció, cuando el promedio de las economías estaba en 1.2, 1.9, en 2 puntos y pico. República Dominicana es la economía que más creció en el año 2018. Es evidente que nosotros resultamos interesantes para cualquier país y para, sobre todo, nuestro socio estratégico. Entonces, nosotros vemos con alegría los anuncios que ha hecho el presidente de la República y volvemos a destacar que frente al pesimismo que proclama mucha gente, la única medida que nosotros podemos hacer es ser optimistas y seguir construyendo una República Dominicana. Entonces, miren, otro tema que quería tratar es el tema del salario mínimo. Yo sé que los salarios mínimos en República Dominicana tiene unos salarios mínimos que no cubren la canasta familiar, la canasta básica, eso es evidente. Pero también a la gente se le olvida que aquí hay toda una normativa de cómo se debe desarrollar el aumento salarial, y esa normativa está en la ley 1692, que es el Código de Trabajo. Nuestro Código de Trabajo, que viene del 1992, en su artículo 456 establece un Comité Nacional de Salarios. Y ese comité tiene la misma estructura que tiene la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Ese comité tiene una estructura tripartita, en donde por un lado está el sector empleador, por otro lado están los trabajadores y por otro lado está el Estado. El Estado media entre esos dos sectores porque se considera que el trabajo es un activo social y es una función social que tiene el Estado. O sea, por un lado el trabajo es un deber, pero también es una función social y se entiende que debe de armonizarse esos sectores. Lamentablemente, muchas veces ese Comité Nacional de Salarios no jugó su rol en momentos que debieron hacerse esos aumentos, y hay que reconocer que en los últimos 10 años ha existido un aumento significativo y constante del salario mínimo que todavía no llega a alcanzar la canasta familiar, pero que realmente se ha duplicado en 10 años el monto del salario mínimo. Yo quiero destacar, por ejemplo, que en la gestión del presidente Danilo Medina, con la designación que él hizo de Félix Hidalgo en el Comité Nacional de Salarios, nosotros podemos evidenciar, por ejemplo, que el aumento más significativo se hace bajo esa dirección del presidente Danilo Medina, y es un aumento que se hace en el 2017 de un 20%. Antes se hacía de un 10, ahí se hacía de un 20%. Entonces, obviamente, es un logro que se haya podido lograr eso en un comité tripartito, que no es un comité que lo hace una persona, y donde el rol del gobierno, escúchenlo bien, es un rol más de mediación, por la misma naturaleza de lo que es el derecho del trabajo y lo que es el trabajo, los términos que define ese código. Entonces es un rol de mediación, pero aún siendo un rol de mediación, se ha notado un énfasis en aumentar el salario mínimo, y esa última revisión del 2017 se hace antes del periodo de 2 años, porque se interpretó de manera progresiva ese artículo que decía que por lo menos cada 2 años, o sea, si hay condiciones se va a hacer. Habían personas que lo interpretaban como que tenían que pasar el plazo de 2 años, y hubo una línea, hubo una dirección política que entendió que si habían condiciones se podía hacer el aumento antes del periodo de 2 años, y se hizo, y vuelvo y repito, fue un aumento de un 20%. Hoy ese Comité Nacional de Salarios se va a reunir. Nosotros vemos con gran interés esto, porque el elemento clave es crear mercado y tener un público capaz de consumir en ese mercado interno. Y yo creo que esa ha sido la línea y parte del éxito que hemos tenido como economía,
en ir creando mercados, en ir integrando diferentes sectores a la producción nacional y en ir creando todo un círculo virtuoso en la economía dominicana. Todo esto a pesar, como dije, del pesimismo de alguna gente que no entienden que República Dominicana está decidida a seguir construyendo dentro de sus posibilidades un futuro cada vez más esperanzador. Miren, yo en principio quiero confirmar ya la presencia aquí en el estudio, en los camerinos, del distinguido ministro de Energía y Minas. Energía y Minas, ¿verdad? Don Antonio Isaconde. Así es, que nos place siempre pues tenerle aquí, porque con él pues, podemos hablar que no solo de energía y minas. De energía y minas, sino de todo cuanto él sabiamente pues nos suele decir. Yo quiero que me permitan una verdad, esto no lo acostumbro porque vaya, estaría uno prácticamente todos los días en esto, pero sí cabe hacer extensivo a sus familiares, de parte mía en particular, nuestras condolencias por el fallecimiento, la muerte de Cristina García Tornes. Vaya, bueno, pues a su esposo, sus hijos, Cristian José y Juan Diego, así como a Maite, su hermana, y al señor Luis Álvarez Renta, su esposo, a todos sus familiares. En mi caso, bueno, pues después de muchos años de no verla, de no saber de ella, pues esta es la noticia que ha marcado un poco el fin de semana del país por la manera en que esto aconteció. Sí. Y bueno, Cristina García fue compañera nuestra de trabajo, en la Comisión de Asesores Económicos del Poder Ejecutivo, entonces dirigida por el economista don Julio Ortega Tous. Y ahí le conocimos y le tratamos. Y ciertamente nos ha llenado de mucha pena la muerte de esta joven, aún de apenas 40 años, madre de 3 hijos, Cristina, muerta de una manera que vaya, tan sorpresiva como absurda y demás. Mira, Ramón y Sergio y todos, en realidad se trata de Hu Chunhua, quien es el vicepremier, es el funcionario de más alto rango de la República Popular China que nos haya visitado, más que la del canciller, que creo que estuvo aquí también en algún momento, por algunas horas, a propósito de todo el establecimiento de las relaciones entre nuestros países, entre la República Popular China y la República Dominicana. Y bueno, pues bienvenido sea a la República y a la isla, y que, bueno, que de su visita pues se desprendan cosas importantes para nosotros. Yo quisiera llamar la atención, Ramón y Sergio, con respecto pero yo quiero reservarme esto para otro momento al final, que es cuál es, en qué cuadro del tablero es que está la República Dominicana y cuál es el peso específico con respecto a la geopolítica. Y de ahí la visita que girara el presidente Danilo Medina, convocado por Donald Trump, por igual la semana pasada, ¿verdad? El viernes de la semana pasada, viernes y sábado. Así como la situación que hay en Venezuela, lo que está aconteciendo en Venezuela. Y los tambores de guerra que evidentemente siguen sonando por todas partes. Porque a pesar de la globalización a la que ha hecho rimbombantemente referencia a Ramón, lo cierto es que
Estamos globalizados, efectivamente, porque estamos reburujados todos. Y hay una situación que si no de shock, Raymond, hay una situación convulsa y hay mucha tensión. Y desde el punto de vista incluso económico global, cualquier cosa es posible. Nos despertamos cualquier día perdiendo nuestro ahorro. Sí, porque hay que prestarle atención a lo que está pasando con las bancas centrales y lo que están haciendo los famosos Rothschild estos. Y todo eso dentro de la globalización. Es decir, decisiones que pueden tomar otros que pueden afectarnos de manera estrambótica, si se quiere. Algo así como lo que se dice de que el planeta está cambiando de sus polos magnéticos, que se están invirtiendo, y que eso puede significar lo que ya no se sabe siquiera. Bueno, pues de igual manera el pueblo dominicano tiene derecho a estar enterado de lo que acontece en el mundo. Y ello, como conciencia sobre la situación actual, para defender, para proteger, no me gusta la palabra blindar porque ya es de mal uso y hasta de mal gusto. Sí, por aquello de que hay gente que se blinda con la impunidad y vaya usted a ver. Pero proteger lo que tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos la economía y la situación excepcional que nos convierte en atractivo para todos los demás, que es lo que acontece en la República Dominicana. Aquí dice en este titular: disparidad del desarrollo entre RD y Haití impresiona a Trump. Lo que confirma que los gobernantes norteamericanos en general nunca han conocido bien al Caribe y mucho menos a Latinoamérica. Y entre otras razones, porque esto es el patio trasero y que no hay que saber mucho de eso, porque eso es un hoyo negro lleno de qué sé yo qué cosa. Que no es el caso de la República Dominicana, que está, insisto, de hecho, la economía no solo es mayor crecimiento, sino de mayor estabilidad, porque se trata de un crecimiento estable, pero no solo del crecimiento con respecto al PIB, etcétera, etcétera. Reducción de pobreza. Sí, y reducción de pobreza, sino que se trata de la estabilidad, es decir, de la garantía que tienen los capitales nacionales y extranjeros y que tenemos nosotros, consumidores, inversionistas, ciudadanos, ahorrantes, con la que contamos, que hoy nos permite incluso hasta establecer financiamiento a mediano plazo hasta para adquirir una vivienda a bajo interés, con bajo interés. Y hablo de 20 años, eso es un mediano plazo. Y esta estabilidad es lo que nosotros tenemos que garantizar para no ser la primera víctima de todo lo que puede acontecer en el futuro. Panamá ahora mismo ya tiene algunos problemas y no va a crecer más que nosotros, que es la única economía con la que se nos puede comparar. Después toda la demás es pleno desastre. Que se nos lleva una ventaja por el canal. Pues mire, nosotros tenemos otra ventaja, pero igual cuando los huracanes y los ciclones vienen, igual nos dan a todos, por el mismo lado incluso, Entonces nosotros tenemos que garantizar que quienes nos dirijan o nos continúen dirigiendo, lo hagan con el propósito de que todo no se nos derrumbe de un día para otro y de que todo nuestro ahorro, ¿sí? El ahorro de esos cuartazos que están ahí, que los bancos hacen lo que quieren con ellos, son ahorros nuestros,
que nos lo pueden reducir gracias a cualquier disparate. Lo podemos nosotros reducir, pero nos lo pueden reducir globalmente si se quiere. Ese es el bendito peligro también, que podemos estar haciendo la tarea perfectamente bien y de un momento a otro, pues simple y sencillamente, 2 más 2 no son 4. 2 más 2 no son 4. Y perdemos todo lo que hemos ido acumulando en institucionalidad, en calidad de vida, sacar gente de la pobreza. Y esto se nos puede armar un tollo. De aquí hay gente, y lo digo porque hay gente cuya agenda es esa, la del tollo. La de que, bueno, en Río Revuelto, los más tigres sacan ventaja. Y qué me importa, es más, podemos reducir incluso la población de manera brutal si se le mete en la cabeza a alguien eso. Y se nos puede simple y sencillamente borrar todo el esfuerzo colectivo que estamos haciendo en democracia los y las dominicanas. Y ya hablaré detenidamente sobre esta agenda, que no voy a decir satánica, pero que no deja de ser también satánica. Sí, que pretende que lo que hemos alcanzado lo podemos tirar por la borda como si nos metiéramos a jugar ruleta en un casino cualquiera. Y todo es posible, evidentemente. Entonces, nosotros tenemos que ser garantes y solidarios con nosotros mismos y preservar lo que tenemos. Y miren, con dientes, con uñas, con lo que sea, preservar de los irresponsables y ante los irresponsables, los que creen que en el bendito capitalismo salvaje, que quiere decir acumulación, todo muy bien, y al otro día el 75% de la población perdió todo lo que tenía. Y de eso es que nosotros tenemos que proteger a este país ahora. Y si la continuidad de la política pública hoy es importante, es por ello. Y si es necesario mantener el modelo, muchísimos que andan hablando del modelo y que si es necesario mantener el modelo es precisamente para garantizar la estabilidad, que es el único terreno en el que nosotros podemos crecer y desarrollarnos con ciertas expectativas con respecto incluso a otros países tan cercanos como el propio Haití. Lo dejo ahí. Sí, porque bueno, tenemos aquí a nuestro invitado ya, el ministro Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas. Y bueno, vamos a esa conversación importante que tenemos el día de hoy. No se mueva de ahí.